quienes están buscando trabajo o están pasando ofertas, hojas de vida, antes de pasar la hoja de vida, antes de la entrevista, díganle al universo que sueltan y que también permiten que su alma decida por ustedes, que su destino los encuentre y que si ese trabajo está destinado y alineado a su camino de alma, que los acepten y que si no, no. Y que también aceptan ese no, ¿sí? Eso es muy importante para lo que lo tengan presente. No sé si los que están buscando trabajo ya lo habían usado, pero a mí me ha funcionado y a las personas que les ha ayudado a manifestar un mejor trabajo también ha funcionado mucho. Entonces, ténganlo presente ahí. Entonces, vamos a mirar cuál es nuestra esencia profesional. Ahora sí, que medio la vimos un poco en nuestra clase gratuita, pero aquí la vamos a profundizar. Ahora sí, en serio, para al finalizar ya tener clara nuestra esencia profesional y empezar a decir, bueno, estos trabajos que pienso, que tengo en mente o lo que quiero hacer, si se alinea con con mi esencia profesional, con mi camino álmico laboral o no. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar nuestro número de emisión de vida. Nuestra fecha de nacimiento, lo que les digo, tiene toda la información que necesitamos. Entonces, la idea es que sumen todos los números de su fecha de nacimiento hasta obtener hasta obtener un número del 1 al 9, excepto si le sale 11, 22 o 33. Si le sale 11, 22 o 33, ya no lo vuelven a sumar hacia un solo número, ¿sí? Lo dejan tal cual. Entonces aquí les puse mi ejemplo. Yo nací el 26 de marzo del 91, entonces sumo el 2 más el 6 más el 3 más todos los números del año, todos los números, y eso me da 31, ¿sí? Y ese 31 lo convierto en 4, ¿sí? Hasta llegar a un número del 1 al 9. Si aquí me hubiera salido 23, lo dejo tal cual, ¿sí? O si me hubiera salido 11 o 22, lo dejo tal cual. ¿Listo? Entonces háganlo allí. Les voy a dar un minutito para que lo hagan. Me cuentan también qué números les sale o me avisan cuando ya lo tengan. 8, 7. Si les sale 22, entonces lo dejamos en 22, mi bella. Si es un número maestro, eso ya también nos habla mucho. Mira, Carol 33, número maestro también. Sofi 4, igual que yo. Súper. 40, sí, 4. Ujú. Listo, entonces todos ya tenemos nuestro número y esto también vayan anotándolo, porque es importante que vayan anotando ahí para hacer al final nuestra conclusión de cuál es ese camino álmico laboral. Listo. Puede ser 4, lo que pasa es que el 22 es un número maestro. Todo lo que es 11, 22 y 33 son números maestros, es decir, que tienen una frecuencia, por decirlo así, superior, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que el 22 es el 4, pero potenciado, ¿sí? Entonces, significa otra cosa, es parecido, pero significa como algo más potenciado, ¿sí? Que ya ahorita lo vamos a ver. Dicen por aquí 10, listo. Entonces vamos a hacer un repaso para todos porque pues también los que lo van a ver grabado, lo van a ver después, pueden tener los números y las dudas que vayan teniendo pues las van ahí poniendo. ¿Listo? Entonces los número 1 son los iniciadores, ¿sí? Es decir, que es un alma que vino a liderar, a abrir caminos, a crear algo propio. Así que los unos sí o sí vienen a crear sus propios negocios, ¿sí? Vienen a ser jefes, vienen a ser líderes, necesitan independencia, necesitan manejar su propio tiempo, necesitan poder tener capacidad de decisión.
dentro de su trabajo, tener retos constantes. Si eso no lo tiene un iniciador, un número uno, se va a apagar, lo que hablamos al principio, se va a aburrir, se va a drenar. ¿Listo? Entonces, esto es importante reconocerlo. ¿Qué hay que trabajar allí? Que pues obviamente hay un miedo a fallar o hay un exceso de tener el control, entonces hay que soltar el control un poco, confiar en ese impulso y atreverse a iniciar, porque son iniciadores, o sea, son los que inician empresas, inician proyectos, inician asociaciones, son los que llevan a otros a crear algo, ¿sí? Entonces, si tú eres un iniciador, no puedes ser un empleado común, ¿sí? No vienes a seguir las reglas de alguien o de un jefe, sino que tú tienes que crear tu propio camino o empezar un camino para otros, ¿sí? Tú sí puedes ser el jefe, tú sí puedes crear empresa. Entonces, esto es clave y esto es importante empezar a aceptarlo, porque si no, pues ahí es cuando no nos alineamos a nuestro camino, ¿no? El 10 sería uno, sí, señor. Entonces, tú estás en este primero, el iniciador. ¿Listo? O sea que tú eres un iniciador. Sí, el 10 sería uno. El 2 es el armonizador, ¿sí? Es el que es un alma que viene a unir, a ayudar, a colaborar, a crear paz entre grupos, ¿sí? A brillar en los trabajos donde hay que trabajar en equipo, en comunidad, en donde hay que tener como mucha sensibilidad. Por ejemplo, alguien, no sé, de recursos humanos, ¿no? Que necesite trabajar con la gente, ser empático, tener como relación con los vínculos, ¿sí? Entonces, es una persona que viene a crear redes, a crear grupos, a trabajar en comunidad, a crear equipos, liderar equipos de trabajo también, ¿no? A armonizarlos, a crear paz, como muy mediadores, ¿sí? La sombra, pues es que se pueden postergar por otros o depender emocionalmente de otros, entonces eso hay que trabajarlo. Cuando hablo aquí de las sombras de las esencias, de los números, eso puede ser algo que esté bloqueando nuestra esencia profesional, o sea, que no nos esté permitiendo realmente ocupar el lugar que tenemos que ocupar, porque este es un lugar que tenemos que ocupar a nivel trabajo, ¿sí? A nivel laboral. Y tal vez esa sombra es lo que nos está bloqueando, ¿no? Entonces también para que lo reflexionen, lo analicen en cada caso de ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Aprender a valorarse sin perder como esa suavidad, ¿no? Como ese amor, esa empatía, aprender a valorarte, a poner límites, a ponerte como prioridad sin perder eso. ¿Listo? Em, sí, si es 20-20, es 2 más 2, entonces sería 4, exactamente. 3, entonces es espérame que ya. El 3 es el creador, ¿no? La creatividad andante. Entonces, el 3 son almas que vienen a expresarse y a disfrutar la vida. El 3 es un alma que viene a través de la creatividad, de la comunicación, viene a inspirar, a crear a otros, a poner como ese entusiasmo, esa alegría, esa motivación en los demás, ¿sí? Entonces, un alma que viene a de verdad a comunicar, enseñar. El 3 es un maestro, ¿no? Un profesor, ¿no? Alguien que enseña, que capacita. Entonces, eso está muy anclado en esa esencia profesional número 3. ¿Cuál puede ser la sombra? Que se disperse mucho, que haga muchas cosas a la vez y no se enfoque en una sola cosa o que le gusten muchas cosas y no logre como decir, bueno, me voy a centrar en esto. Y también puede tener el miedo a ser visto, a ser reconocido. Y un 3 viene a ser reconocido, viene a ser visto por muchas personas, viene a que muchas personas lo escuchen. Pueden ser oradores, ¿no? Que den charlas, coaches, ¿sí? Entonces, si tienes el miedo a ser visto, pues ahí estás bloqueando tu esencia laboral, tu camino, ¿no? Ahí estás bloqueando tu camino y pues ahí hay que eh, trabajar eso, ¿listo? La clave es la disciplina para materializar tu talento, ¿sí? Esa es la clave, ser disciplinado, enfocarte para materializar ese talento. Vayan poniéndome también si se sienten identificados, ¿no? 4, que por aquí habemos varios y ese también es mi caso. Los 4. Espérenme un segundito que esto.
Los cuatro son los constructores, ¿sí? Y no es que tengamos que dedicarnos a la arquitectura totalmente todos, algunos sí, tal vez lo hagan, pero no todos. Aunque yo sí en algún momento me acuerdo que pensé, ay, debería estudiar, no sé, como algo de arquitectura o diseño, no sé, algo así. Pero somos constructores, es decir, que nuestra alma viene a poner orden, viene a poner claridad, viene a poner estabilidad, a crear bases sólidas. Y es muy curioso porque yo no tenía esto tan claro cuando empecé a crear mi negocio y traductoras de almas. Y una de las etapas que tenemos en traductoras de almas se llama bases álmicas, ¿sí? Como, y literal, yo siempre el ejemplo que doy del propósito de vida es de un edificio. Entonces me dio mucha curiosidad como después entenderlo y decir, ah, ya sé por qué mi alma habla en esos términos, porque soy número cuatro, ¿no? Entonces, para mí, el propósito de vida es un edificio que tú construyes y que para construirlo, pues tú necesitas bases fuertes, que esas son las bases que yo doy en mis programas, en Traductoras de Almas, en Camino Álmico, ¿no? Como crear esas bases fuertes para que tu propósito de verdad crezca y se sostenga en el tiempo, porque si uno crea un propósito de vida, un negocio, lo que sea, con bases débiles, pues uno sabe que eso se va a caer. Y en la vida real también, si tú creas un edificio con material muy malo o con bases malas, pues se caen, ¿no? Entonces, eso venimos los cuatro, a crear bases sólidas, a crear estabilidad, a crear orden, claridad. Somos muy buenos haciendo procesos, estructurando procesos, ordenando procesos, haciendo proyectos a largo plazo. Por eso los procesos que yo también sostengo en Traductoras de Almas y en Ahora Camino Álmico son largos, ¿sí? Son de meses, de un año, de 6 meses, porque podemos sostener esos procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sombra que podemos tener? A veces ser muy rígidos en que tiene que ser así, solo así se puede, ¿no? Y que no hay otras formas y tenemos que dejar un poquito como esa terquedad y en que pues también tenemos ese tema como en los uno de querer como controlarlo todo, ¿no? De querer controlar el cómo va a hacerlo, el cómo va a pasar, el que tener como todo bajo control y pues obviamente sabemos que no podemos tener todo bajo control, que todo también es muy incierto, ¿no? Entonces tenemos que soltar un poquito esa rigidez o ese exceso de control. Y la clave es ser más flexibles y confiar en ese proceso, ¿sí? Ser flexibles y confiar en este proceso de ir caminando, de ir construyendo, viga a viga, paso a paso y ver qué pasa, ¿sí? Pero venimos a construir. Es decir, que los cuatro, por ejemplo, pueden construir empresas, negocios sólidos, pero todo debe tener una base sólida y un enfoque claro. O sea, los cuatro necesitamos, porque pues yo soy cuatro y lo vivo mucho, necesitamos un enfoque, una meta, como decir, un rumbo, ¿sí? De que yo sé que mi negocio lo visualizo a tantos años así, y ese es mi enfoque, esa es mi meta y hacia allá voy y por eso estoy construyendo estas bases, ¿sí? Eso necesitamos los cuatro en ese sentido. Podemos ser empleados, sí, pero donde tengamos un rol de verdad importante de constructor, ¿sí? Donde tengamos también voz y podamos hacer estas cosas, ¿listo? Los cinco son el expansor o los que se expanden o el expansivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cinco son almas libres, son almas que necesitan cambio, movimiento constante y su trabajo ideal es comunicar, viajes, tener variedad, explorar, investigar, ¿sí? Entonces, un cinco que también les decía en la clase gratuita, no es una persona que pueda estar en un trabajo de 8 a 5 limitado, con el tiempo limitado, haciendo todos los días lo mismo, la misma rutina, porque va a llegar a un punto en que se va a sentir muy amargado, muy frustrado, necesita libertad, de que un día sea de pronto diferente al otro, de que la rutina pueda cambiar, de que haya aventuras, viajes, y no tienen que ser viajes largos o afuera, ¿no? Pero sí necesita viajes simbólicos también, ¿no? Aventuras, retos dentro del trabajo, cosas nuevas, variedad. Esto es importante para el explorador o el expansor, ¿sí? ¿Cuál es la sombra que nos puede bloquear esa esencia? Que somos inconstantes, no tenemos tanta constancia, tanta disciplina
y que podemos evadir el compromiso, ¿no? Y el 5 tiene que comprometerse, ¿sí? Entonces, trabajar en esa sombra y pues la clave es sostener sin perder la libertad. Para un 5 la libertad es clave, ¿no? Y obviamente pues la libertad también depende de lo que para cada uno sea la libertad, ¿sí? Pero la libertad es importante para un 5. ¿Te identificas totalmente con los 4? Ujú. Qué bueno, sí. Los del 4 tenemos que tener voz y voto en las decisiones. Siente que para los 4 nos tienen, es como que una sensación de que de verdad podemos hacer que las cosas crezcan y necesitamos que se nos valide mucho nuestra voz, nuestras ideas, bueno, cómo veamos las cosas, ¿no? 6 es el servidor. Entonces, nuestra alma vino, esa alma del servidor viene a ayudar, ¿no? A cuidar, a sanar. El servidor es el típico médico, enfermeros, ¿sí? Porque vinieron a ayudar, a cuidar, a sanar, a sostener los procesos de otros. Tienen la vocación del servicio, del bienestar, de tal vez la estética, el spa, todo este tema del wellness, ¿no? A familia, a cuidar una comunidad, ¿sí? La sombra que es que se puede sobrecargar o querer salvar a todos, ¿no? Salvar al mundo cuando nos empieza este rol de quiero salvar al mundo y pues no podemos salvar a todos. La clave pues es ese equilibrio entre dar y recibir. Entonces aquí es importante esto que hablábamos de que de verdad debe haber un equilibrio entre el dar y el recibir en nuestro trabajo, ¿sí? Sobre todo pues para los 6. Porque si no, sí se puede drenar muchísimo. Los 6 son, junto con los 7 y 9 son muy sensibles energéticamente a drenarse por el trabajo. Entonces, si no hay ese equilibrio entre el dar y recibir, sí se puede drenar mucho eh, este tema, ¿no? Y generar pues problemas de salud. El 7 es el buscador, entonces es un alma que siempre está en búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la profundidad, de estas respuestas existenciales, ¿no? De saber más allá de qué pasa con las cosas. Y el camino laboral, pues es muy ligado a la investigación, muy ligado, el 7 es el número, es uno de los números más espirituales, entonces está ligado a la espiritualidad, al análisis, ¿no? La sombra puede ser que se aíslen, que se desconecten también de sí mismos, de los demás, que se vuelvan ermitaños y como que muy en su cuento. Entonces ellos pues tienen que también aprender a compartir su sabiduría, a compartirse con otros, a estar en comunidad. No solo, haz de cuenta que un 7 es como un Einstein, ¿no? Como estos científicos locos que se encerraban a inventar, pero pues obviamente hay que tener el equilibrio y hay que tener una vida, ¿no? Entonces, el 7 es una persona muy, muy espiritual, muy analítica, muy investigativa y que necesita esto, necesita tener esto también a nivel laboral. Un trabajo en donde tengas como esto, puedas aprender cada vez más y más cosas, que puedas estudiar, que puedas prepararte, que puedas ir a profundidad, que no sean trabajos superficiales, que siempre también te estén retando en aprender, ¿no? En investigar. Obviamente que tenga algún tema espiritual también, ¿sí? Entonces, esta es la esencia de los 7. Los 8 son los líderes de la abundancia, porque el 8 es conectado a la abundancia. Entonces, son almas que vinieron a dominar lo material y la materia y el dinero, ¿sí? Pero con conciencia, porque si un 8 cae en la ambición sin conciencia, ¿no? Porque hay ambición positiva y hay ambición negativa, ¿no? Si cae en esta ambición negativa, que es como, no importa lo que haga o cómo lo haga por hacerme millonario, pues obviamente no es el camino, ¿no? Pero el alma del 8 vino a dominar el tema del dinero, de los negocios, de las finanzas, liderazgo, la gestión de recursos. Entonces, por ejemplo, un 8 es muy bueno administrando los recursos de los demás, ¿sí? Haciendo inversiones. Entonces, todo esto debe tener su trabajo, que pueda manejar el dinero de otros, por ejemplo, los administradores, ¿sí? Los economistas, los financieros, todos están aquí en este rango de los 8. La sombra, pues, es el apego al poder y la ambición que les digo, el poder y la ambición del dinero como sin conciencia. Y la clave es liderar con propósito, no solo con ambición, sino realmente decir, bueno, es que yo le quiero ayudar a la gente
a que tenga una mejor relación con el dinero, ¿sí? O una mejor relación con su abundancia. O que la gente de verdad genere tanto dinero a través de algo que yo les ayude, ¿sí? Entonces, este es el 8, el líder de abundancia. Creo que aquí no hay. 9 es el humanitario. Es un número, perdón, es un número también muy espiritual. Son almas que vinieron a servir mucho al colectivo, muy a lo de voluntariados, ¿no? Muy hacia ayudar a causas sociales, así como a la sanación, a la enseñanza, al voluntariado. Aquí las sombras que pueden caer en sacrificio excesivo, en este tema de me sacrifico por los demás, ¿no? Me pongo de últimas y aquí pues tienen que ponerse como prioridad y puede tener dificultad pues para soltar personas, situaciones, relaciones. Entonces, la clave aquí es que ayuden a los demás sin olvidarse de sí mismos, ¿no? Sin olvidarse de sí mismos es lo importante, pero vienen completamente a servir a la humanidad. Los 9, hagan de cuenta que los 9, porque todos se manejan ciclos de 9 años, ¿no? En ciclos de 9, y los 9 es como que ya lograron recorrer el resto de números también en su vida y ya tienen una maestría en donde ya no necesitan tanto de lo material, sino más bien de lograr unidad, de ayudar, de mejorar un poco la humanidad, ¿no? Entonces tienen ese don de el servir, ¿sí? Más a nivel un poco también espiritual, porque el servicio también lo tiene el 6, pero el 6 es más hacia el bienestar, ¿no? De la salud, de que la persona tenga un bienestar integral. El 9 sí es un poquito más humanitario, más espiritual, más social. ¿Listo? El 11 que es un número maestro, entonces es el canal intuitivo, es alguien muy sensible que viene a inspirar, a guiar a otros, a despertar, a elevar la conciencia de las demás personas. Aquí lo importante es manejar el tema emocional, la intensidad emocional, aprender a manejar sus emociones y la clave pues es confiar en esa intuición, ¿no? Confiar en lo que les dice su intuición es lo importante. Y pues acá obviamente también está muy ligado a los terapeutas, psicólogos, a ser guías, coaches, todo lo que genere conciencia en las demás personas, guía para las demás personas, es esa esencia, ¿sí? Ahí me pasé al 33. Ay, ¿qué pasó con el 22? Se me perdió. Entonces estaba. Bueno, se me perdió el 22, pero el 22 es, como lo decía ahorita, mi bella, es un alma que tiene la esencia del 4, es decir, que viene a construir, pero que viene a ser maestro, ¿sí? Que viene de alguna forma a no solo construir a nivel material o una empresa o un negocio, sino que viene a construir a nivel emocional, a nivel espiritual también. Por ejemplo, los 22 vienen a ser, por ejemplo, grandes maestros o guías para otras personas, enseñando también a construir. Entonces, no solo vienen, ya no, los 22 ya no vienen como el 4 a hacer las cosas, a construir las cosas, sino que el 20 a enseñar cómo construir, ¿sí? A enseñar cómo lograr las cosas. Por ejemplo, un 22 es muy bueno para ayudarle a las personas a lograr sus metas, ¿sí? A que las personas logren sus objetivos, a estructurarles el camino, a mostrarles cómo pueden construir las metas, ¿sí? Entonces, no solo vienes a construir, sino también a ayudarle a las personas en ese sentido, ¿sí? Entonces, tienes una maestría superior y los que tengan el número 22, que después yo ajusto la presentación y se los pongo también allí en la plataforma, pero en los 22 vienen a enseñar cómo construir, ¿sí? Porque ya tienen esa maestría. Ahí también el reto es que también se puede ser un poco rígido, por lo que es un número 4, está ligado al número 4, pero aquí es un trabajo también un poquito del ego, por decirlo así, de que aunque yo sé más o que puedo ver más allá que los demás, o no,
estructurar esto mejor, pues eso no me hace mejor que los demás, ¿sí? Eso no me hace más que los otros. Entonces es un poquito como trabajar el ego y la clave es como reconocer que esa sabiduría, esa maestría para construir, puede usarla para el bienestar de muchas personas, no solo para el bienestar de sí mismo, sino para, por ejemplo, crear una empresa mega grande, ¿no? O construir algo muy grande. De hecho, los 22, aunque los cuatro también, pero los 22 son de esos que vienen a darle empleo a muchas personas, ¿sí? Que vienen a ayudar a muchas personas y hasta darles empleo a otras personas, ¿no? Entonces, también para que lo tengas allí presente. ¿Listo? O sea, el maestro constructor. Y por último, el 33 es el maestro del amor. ¿Sí? El 22 es el maestro constructor y el 33 es el maestro del amor. El 33 es un alma que viene a servir desde el amor, porque pues ya creo que por aquí también había alguien, es la maestría completa. De hecho, el 33, para quienes son un poco más espirituales, pues es el número de Jesús, ¿no? Entonces, es el maestro del amor, es el maestro de estos, es el número de estos grandes maestros también que han venido a la tierra, y tu alma viene a servir desde el amor incondicional a sanar. Mucho está ligado desde la sanación, desde la enseñanza, desde el acompañamiento profundo a los demás, de enseñar un camino de vida, enseñar una filosofía de vida. Aquí el reto es no sobrecargarte o desgastarte mucho emocionalmente, sino servir sin olvidarte también de ti, ¿no? Sin olvidar que pues tienes que cuidarte, comer bien, tener tus cosas, sin perder aquí la clave para los 33, los 11, los 22, para los tres que son números maestros, es no perder el equilibrio entre lo espiritual y lo material, ¿sí? De que estamos en un mundo material, de que estamos en la tierra, entonces no perder como ese equilibrio de cómo tienen números maestros y tienen una maestría, desapegarse completamente de la materia al punto de descuidarse a sí mismos, ¿no? Entonces, esa es la clave tanto para el 33 como para el 22 como para el número 11, ¿sí? No perder eso. Entonces, este es por el lado de los números, esa esencia. Cuéntenme cómo les fue, qué resuenan. Aquí dicen que 100% identificados. Y anótenlo porque esto es clave para reconocer ese camino a alguien. ¿Sí? Aquí recuerden que después pongo ahí el 22 en la presentación, que no sé por qué no está, porque sí está. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, según este número, la pregunta es, ¿estás alineado completamente a tu trabajo actual? ¿Tu trabajo actual está alineado completamente con tu esencia profesional, según este número de misión? Ahí solo hay dos respuestas, sí o no. Y aquí ese es el tema. Que esté alineado completamente, ¿sí?